Y así llegamos a Ecuador. Ahora sí, recuerden que Ecuador tiene una construcción de la Constitución diferente en su núcleo, porque ellos van a retomar en gran parte de los quechuas para formar esta nueva Constitución junto con la experiencia boliviana, ¿no? En 2008. Y en la Constitución de Ecuador encontramos la primera diferencia en relación a la Constitución de México. Recuerden que en la Constitución de México la palabra medio ambiente como tal, con ese significado, aparece alrededor de 5 o 6 veces. Para que se debe educar en medio ambiente, que se debe trabajar en un medio ambiente sano, que el Estado tiene que cuidar el medio ambiente que sea sano para el disfrute, equilibrar, así como sí puedo contaminar, pero ve cuánto contaminas para que no afecte la salud de tus ciudadanos. Y el cuarto, ¿no? Que nosotros como seres humanos tenemos derecho al medio ambiente sano. Pero ¿de quién es el derecho? Y creo que lo vieron ahí en una exposición anterior en este mismo seminario. Es mío como ser humano. Yo tengo el derecho a sí contaminar, pero no tanto que me pueda afectar. O sea, puedo tener coches de combustión interna que estén echando residuos y estén calentando el planeta, pero cuando suban los niveles de smog que ya causen demasiado daño, porque hasta lo mínimo causa daño al cuerpo humano, pero que causen más daño al cuerpo humano, entonces hago el hoy no circula y los controlo, porque ya se pasó y ya está causando daño, porque el derecho es mío. El derecho es mío, no es de la naturaleza como tal, no es del animal como tal, es mío. La Constitución de Ecuador es diferente. La Constitución de Ecuador, en su discurso, tomado del Summa Causae, trae incluso ahí la palabra, miren, el artículo 14 dice, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ok, ahí se parece, ¿no? Que garantice la sostenibilidad, el buen vivir y el Summa Causae. El buen vivir fue ya ahorita no se habla tanto, creo, ahora que cambió el gobierno, por ahí hubo una tradición porque estaba Rafael Correas y luego estaba su secretario. Cuando él se va, después de 8 años de gobierno, 8 sí, en 2018, 2017, 2018, se va, deja al secretario para las elecciones, el secretario Lenin gana y después transforma todo el proyecto que se tenía, ¿no? El Buen Vivir fue un proyecto que en los últimos años, Rafael Correa lo usaba como eslogan, digamos, como ahora el gobierno mexicano habla de la cuarta transformación y te explica cómo esa cuarta transformación, la primera fue la independencia, la segunda fue Benito Juárez, la tercera la revolución y esta sería la cuarta y pacífica, ¿no? Bueno, en Ecuador usan el buen vivir como una traducción del Summa Causae de sus pueblos quechuas. En Ecuador pasa algo diferente a México. En México reconocemos 15% de la población como indígena porque hablan alguna lengua. Probablemente hay más, pero la característica para determinar si son indígenas o no es que hablan alguna de las 46, 47 lenguas indígenas de México, ¿no? 60 y tantas, no recuerdo bien el número, pero, o sea, sí son varias. En Ecuador, su población mayoritariamente es indígena. Entonces, esta característica del Summa Causae, habíamos hablado un poco, pertenece a los quechuas. Y creo que me faltó decirles, los quechuas, bueno, los académicos, los de gobierno y los políticos de asociaciones políticas o asociaciones civiles, pero cuando expresan qué es el Summa Causae, dicen, la mejor traducción es la causa sublime. Y como causa sublime, los quechuas entendemos que hay una relación con la naturaleza y dentro de esa relación con la naturaleza, yo soy parte de ella. No estoy separado como en Occidente, no soy hombre y naturaleza, ser humano y naturaleza, mujer y naturaleza. Soy parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza tiene sus propios derechos. Eso dicen ellos, ¿no? ¿Qué dicen los quechuas de a pie? Porque es importante lo que me dijeron los quechuas de a pie. Y los quechuas de a pie me dijeron, es que el Summa Causae es la causa sublime, cómo vivir en comunidad. Y me empezaron a decir, mira, ¿tú ves esa carretera de piedra? Y yo le dije, sí, la hicimos todos, toda la comunidad. Nos juntamos todos los jueves, dialogamos los problemas de la comunidad y les damos solución entre todos, sin jerarquías. Y dice, y también bailamos.
O sea, es una reunión de la comunidad, bailamos todos y vemos si hay problemas. Dice, ¿ves esa casa donde están los esposos? Porque estábamos en una boda quechua. Digo, sí. Esa casa se la dimos la comunidad del terreno y entre la comunidad le construimos la casa. Eso es el summa causai. En esta boda, los quechuas juntaron una bolsa de plástico grande, como pues grande, de tipo de basura, de las que nosotros usamos para la basura. Ellos juntan una bolsa grande y toda la comunidad llevó un platillo y ese platillo lo echaron a la bolsa y traían refrescos y agua y pasaba alguien con un vasito, te servía tu refresco, le tomabas y ese vasito y ese refresco lo pasabas al siguiente. Pasaban con la bolsa y tú te servías poquito en otras bolsas delgaditas y de ahí comías de donde toda la comunidad comía. Ese es el summa causai, es una cuestión comunitaria que a veces se puede confundir con marxismo, pero no tiene nada que ver. Estaba dialogando en Colima con un amigo, nada que ver, ¿no? Y ese es el verdadero summa causai, es vivir en comunidad y vivir en armonía con la naturaleza desde ellos, desde las personas de a pie. En este artículo dice, se reconoce el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, se parece mucho al nuestro, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir y el summa causai. Ahí ya no se parece porque el summa causai es ese respeto por la naturaleza y es esa concepción de mí como parte de la naturaleza. Se declara el interés público, la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios naturales degradados. Ninguno de estos otros, quizá el interés público sí, porque acuérdense que en el artículo 25 de México viene que el Estado es obligado a estar en medio ambiente, y en el 73 viene que es una facultad del Congreso de la Unión legislar en medio ambiente. Entonces, el interés público tal vez sí, pero las otras, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético, la prevención y daño ambiental y la recuperación no están en nuestra Constitución. Entonces, se declara el interés público, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de preservar el medio ambiente. Es su obligación. Y eso se parece a nosotros. Ahí no, digamos, no está la gran diferencia, ¿no? Pero después viene desde la Constitución la idea de conservar los ecosistemas. Y dice, es el conjunto de especies de áreas determinadas que interactúan entre ellas y con su ambiente ambiótico, mediante procesos como la depredación y el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Aquí les prefiero platicar un hecho real, ¿no? Que me platicaron ahí en el Ecuador. Esa misma persona me platicó sobre el turismo ecológico y me platicó cómo vinieron de parte del gobierno a decirles que les iban a construir una cementera. Y entonces, ahí en su comunidad, para que tuvieran trabajo y muchas cosas, ¿no? Iban a extraer a través de la minería ciertos productos y les iban a poner una cementera y para que todos tuvieran trabajo y dinero. Hicieron unas manifestaciones, luchas sociales, luchas en litigio estratégico, uso alternativo del derecho, y se logró que el gobierno no pusiera esa cementera, pero el gobierno le dijo, pero es que tienes que desarrollar algo para aportar a la economía. Y así los quechuas inventaron el turismo ecológico ahí en sus comunidades. El turismo ecológico consiste en que construyeron una casa dentro de sus comunidades pequeña, con todos los servicios de internet y todo, y empezaron a ofrecerla como turismo a los europeos y pues a quien vaya, ¿no? O sea, en general, pero dicen que ellos me contaban que tenían más seguidores europeos. El gobierno empezó a promover el turismo en el Ecuador y consiste en que vas, te hospedas ahí, tienes el servicio de internet y eres parte de la comunidad. O sea, como esa experiencia de vivir algunos días, algunos meses, en algunos casos, dentro de una comunidad, en el campo, con la experiencia de aportar, puedes participar en sus eventos y todo. Eso era lo interesante, ¿no? De ese turismo ecológico. Y de esta manera transformaron un proyecto que era de extraer en un proyecto distinto. Ustedes dirán, pues quizá genera menos economía que si hubiera estado una empresa extrae.
Ese es el punto. El punto es dejar este centro basado en el capitalismo, este centro mercadocéntrico, el mercado como centro de nuestras decisiones, y pasarlo al biocentrismo, que un amigo de San Luis dice que no, que eso también es una cosa errónea porque el derecho es una construcción del ser humano y por lo tanto tendríamos que pasarlo a un verdadero antropocentrismo, no un antropocentrismo donde el centro sea el ser humano y siga siendo capitalista, sino un antropocentrismo donde el centro sea el ser humano y pueda vivir mejor, tranquilo, feliz. Dice otro autor europeo, no puede ser que nuestra vida se traduzca en trabajar toda la semana e ir al centro comercial para comer el fin de semana. Debe de haber algo más, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos como centro el mercado, el capital, nuestras decisiones se basan en eso, ¿no? Pasa con la pandemia. ¿Por qué nos cuesta de repente cerrar cosas? Y es entendible porque muchas personas están perdiendo su trabajo y el mercado es el centro y forma de vida. Así funciona, así son las cosas. Y entonces no queremos cerrar por los mercados. Pero ya cuando no tenemos de otra, como cuando empiezan a subir los casos impresionantemente, cerramos y afecta a muchas personas porque sin ese mercado, sin ese dinero, sin ese capital, no pueden satisfacer sus mecanismos de vida, ¿no? No hay otra forma por la forma en que hemos construido el sistema. El chiste es transitar a otra forma de construir el sistema donde yo no necesite del dinero, que parece ahorita utópico, pero que la verdad es que también parecía utópico el uso de billetes en algún momento y empezó a hacerse a través de metales. Y también parecía utópico dejar la esclavitud en el sistema anterior al capitalismo, era un sistema esclavista, y parecía utópico dejar la esclavitud porque si no, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, son cosas que van cambiando, desgraciadamente, cada miles de años. El sistema esclavista en Occidente duró 3,000, 5,000 años antes de Cristo y duró como hasta mediados de los primeros 1,000, ¿no? El sistema esclavista, cuando entra el cristianismo en Europa y se desarrolla otra forma de desarrollar las relaciones, ¿no? Por ahí todavía hay esclavos, la verdad es que hay estudios donde dicen que todavía se venden personas, desgraciadamente. No tenemos que irnos muy lejos, en México está la trata de personas, pero bueno, el punto es que estos sistemas como centro van transformándose desgraciadamente cada miles de años y muchos estudios dicen que no nos va a aguantar este sistema otros miles de años y menos con la forma en que consumen algunas naciones como Estados Unidos y China, ¿no? Que son las más desarrolladas y que actualmente están consumiendo mucho. Alemania, por ejemplo, tiene 1 o 2 carros por persona y ese tipo de cosas dicen los estudios sobre calentamiento global que no nos va a aguantar ni 100 años, entonces menos probablemente los 1,000 que le queden al capitalismo, ¿no? Tendremos que hacer algo. Entonces, en esta conservación de los sistemas es poner al centro a la naturaleza, porque si yo me acabo la naturaleza, me acabo a mí mismo, sería un autosuicidio, un suicidio más bien, y la Constitución lo tiene. La conservación de los ecosistemas y en la toma de decisiones tenerlo. Por eso es que hubo uso alternativo del derecho, porque la Constitución ya tenía en su discurso esto y por eso es que se pudo defender. La biodiversidad. La biodiversidad, ustedes saben, es la distinta variedad de vidas que existen en un territorio. Los niveles de organización biológico que abarcan especies, plantas, animales, hongos, microorganismos, todo esto, y su variabilidad, ¿no? Dentro de la biodiversidad, los niveles de genes, los ecosistemas, los paisajes, o sea, toda la diversidad de vida que existe en un territorio. Aquí se ve muy pequeño, pero en realidad son algunos países más biodiversos. Uno de ellos es Australia, que tiene 83% de los mamíferos, el 89% de los reptiles y el 90% de los peces e insectos que habitan en Oceanía. Australia los tiene. 37 especies de ballenas y 27 especies de delfines. Brasil, ustedes saben, Brasil es un monstruo como país, me parece que el cuarto, seguramente es el cuarto o quinto país más grande del mundo. Primero sería
Rusia, luego Canadá, luego China, luego Estados Unidos y me parece que sigue Brasil. Brasil de biodiversidad tiene entre el 15 y el 20% de la biodiversidad del mundo, de todas las especies del mundo. Brasil tiene entre el 15 y el 20% en su selva. Es reconocido como uno de los principales 17 países llamados megadiversos, donde más diversidad ecológica, ecosistemas, plantas, animales, todo eso existe. 2.4 millones de especies tiene el país contadas hasta ahorita. El otro país megadiverso es China. Tiene varios tipos de animales, tiene más de 4.400 especies de vertebrados, es decir, animales con huesos y todo eso, 10% del total del mundo y 1.189 especies avícolas, millones de especies avícolas, miles de especies avícolas, ¿no? Y cerca de 500, el chiste es que es otro megadiverso. Colombia es otro con 45,000 especies, 20% del total del nivel del mundo. Sin duda a Colombia le toca una parte de esta selva de la Amazonía. Ecuador también le toca una parte de la selva de la Amazonía y tiene casi 1 millón de hectáreas con especies. Estados Unidos es otro con 17,000 especies de plantas vasculares, 1,800 especies de plantas de flores y otras que se pueden encontrar en Hawái. Hawái la verdad es que le ayuda mucho. 400 especies de mamíferos, 750 especies de aves y 500 especies de reptiles y anfibios y 91,000 especies de insectos. Filipinas es uno de los arrecifes con más corales en el mundo de Asia. Perdón, no del mundo, sino de Asia. Son los segundos, dice aquí el dato. Indonesia es el segundo país con mayor diversidad en el mundo. La India también tiene varios datos ahí muy importantes. Y Madagascar con 198 especies. Malasia es otro. México tiene 64,878 aproximadamente especies conocidas. Tiene 26,000 especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 reptiles diferentes y mamíferos 439. Obviamente en México, ustedes saben, también somos afortunados en tener uno de los países más megadiversos, estos 17 países que se contabilizan hasta ahorita como países megadiversos. Panagua de Guinea tiene el 5% de la biodiversidad mundial. Perú tiene se encuentra en el 84 de las 114 zonas de vida identificadas. O sea, tiene este tipo de zonas como tipo de ecosistemas específicos, ¿no? La República del Congo, Sudáfrica y Venezuela. Estos que ustedes tienen en pantalla, creo que lo hice pequeño, a ver. ¿Sí se sigue compartiendo? Sí. Nomás que se regresó. Los países megadiversos, ya para cerrar con estos datos, que luego se vuelven pesados, pero los países megadiversos que existen más identificados dentro de esos 17, afortunadamente México está dentro de ellos, son, ahorita que llegue a la diapositiva, son estos. Varios de ellos ustedes pueden ver en América, ¿no? Colombia, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Venezuela, China, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Kenia, Madagascar, República Democrática del Congo y Sudáfrica. Estos son los países, digamos, megadiversos. Y Ecuador también tiene este reconocimiento, la integridad del patrimonio genético del país. En parte surgió tan específico en la Constitución por algunos experimentos que hicieron en las poblaciones indígenas de la Amazonía. Ecuador tiene, como nosotros también, como 4 espacios, ¿no? Tiene su playa de un lado, tiene la Amazonía de otro lado, tiene bosques y tiene otros ecosistemas muy importantes en ese país tan chiquito. En el lado de la Amazonía tiene algunos indígenas protegidos. No sé si ustedes sabían, dentro de la Amazonía todavía hay algunos indígenas que no tienen tanto contacto con nosotros, que incluso es hasta peligroso nosotros acercarnos a ellos porque les llevaríamos enfermedades y muerte.
y reconocerlos de alguna manera. Hay un caso por ahí de unos de Reino Unido, desde el cristianismo, una religión cristiana, les llevó pantalones y ropa, pues ellos no estaban acostumbrados a usar pantalones y ropa, y se empezaron a enfermar porque les dieron hongos, mataron a gran parte de una comunidad simplemente por ese hecho de llevarles pantalones y ropa, ¿no? Porque no estaban acostumbrados genéticamente. Pero, ¿qué es el patrimonio genético? El patrimonio, como lo ven en la diapositiva, se refiere a la diversidad genética que tiene una población. Esta diversidad genética, ¿cómo se forma? A partir de generaciones. Por ejemplo, nosotros somos morenos por el sol, por la melanina, no porque existan razas en la especie humana. Existe una sola especie humana. Esa especie humana en México, derivado del sol, nos ha hecho morenos, morenos a través del tiempo. Y a través de este tiempo que vamos transcurriendo, si yo me fuera a vivir a Canadá, tendrían que pasar varias generaciones para empezar a tener mis primeros hijos, digamos, de tez blanca que puedan enfrentar el frío. Ese es el patrimonio genético. ¿Cómo lo voy generando a partir de las generaciones que van pasando y cómo lo voy desarrollando a partir de la mezcla? Hace unos años, lo que dominaba en la evolución humana era precisamente Darwin, con su teoría de la evolución, y decía Darwin que lo que nos hace fuertes ante el ecosistema y ante la realidad del patrimonio es esta cuestión de la adaptación. En 2008 sale un libro, y yo me voy más con esa explicación, de un autor que se llama Lynn Margulis. Lynn Margulis fue esposa de Carl Sagan, luego se divorciaron, y junto con su hijo hacen un libro que se llama La vida simbiótica. La simbiosis es una característica, dice Lynn Margulis, que tienen las distintas especies para mezclarse y hacer simbiosis entre ellas y así desarrollar la vida. Y entonces ella explica cómo si tú miras fijamente un jardín, te vas a dar cuenta que hay mosquitos, que hay moscas, que hay abejas. Si lo vemos de pasada no nos damos cuenta, pero si lo miramos hay distintos tipos de plantas y todas conviven entre sí para desarrollar la vida. Esto nos lleva a pensar que la mezcla es mejor que la pureza racial. Ya ven que a mediados del siglo pasado hubo mucho esta cuestión de la raza pura y todo eso. En realidad la mezcla nos hace más fuertes. Tan es así que algunos estudios dicen que yo me siento más atraído por las feromonas en mi caso, como heterosexual, me siento más atraído a una mujer con feromonas totalmente diferentes a las mías, que a una mujer con feromonas de una genética más similar a la mía. Entonces, digamos que la mezcla es lo que nos hace fuertes y el patrimonio genético se forma de estas relaciones de mezcla y en relación con el entorno a través de la genética, ¿no? Este dato yo creo que apareció porque algunos investigadores de Estados Unidos estuvieron experimentando con indígenas y los estuvieron vacunando, dijeron que había una enfermedad nueva, cualquier parecido con nuestra actualidad es coincidencia, había una enfermedad nueva y los empezaron a vacunar de alguna manera que les modificaron y estuvieron experimentando con ellos. Entonces yo creo que de ahí deriva la integridad del patrimonio genético, a prohibir ese tipo de experimentos en el territorio ecuatoriano, ¿no? Que algunos antivacunas dicen que es lo que se está haciendo ahorita con las vacunas, eso mencionan algunos, ¿no? En realidad es diferente. El experimento que se hizo ahí directamente iba a modificar su ADN y todo eso. En realidad se supone que las vacunas es una cuestión completamente distinta. La prevención del daño ambiental, prevenir ese daño es el ejemplo de Ecuador cuando vienen y les dicen, les vamos a poner una minera y les vamos a poner una cementera. Y ellos dicen, no, preferimos una forma de vida diferente, donde no dañemos tanto a la Pachamama, ¿no? Ellos hablan de la Pachamama, la madre tierra, que nosotros en México, en las culturas ancestrales, aparece con otros nombres, pero también aparecen, ¿no? Coyonostli, que luego algunos estudios dicen que hay cierta relación con la Virgen de Guadalupe, lo tengo aquí en un libro, déjenles digo el nombre exacto de los náhuatl que le ponían, es Tonantzin.
¿no? Que es nuestra madre tierra, esa madre tierra que nos da todo y por la cual los indígenas en México le piden permiso cada vez que van a sembrar y van a tomar algo de ella. Es otro discurso que se va formando. En el caso de Ecuador le llaman Pachamama y entonces es una prevención al daño que voy a realizar. La recuperación de los espacios degradados, aquí vemos una extracción minera, cómo recuperar ese espacio que ya quedó contaminado del subsuelo por la forma en la que sacamos los minerales. Y luego ya viene otro artículo donde dice que el Estado promoverá en el sector, creo que ya me estoy tardando un poco, me voy a ir un poco más a prisa, que tenemos hasta la media, creo, ¿no? El Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes. Ahora, esto relacionado con esto es importante y sobre todo, yo no les digo que Ecuador lo esté viviendo y Bolivia lo esté viviendo, sería ciego pensar que nada más lo pusieron en la Constitución y ya lo están aplicando. Yo estuve en Ecuador y estaban discutiendo en los principales foros que se discutía el tema de summa causal, estaban discutiendo si los animales eran naturaleza. Y creo que tiene relación con lo que yo vi en los pueblos indígenas, que ellos admiraban mucho a la Pachamama, sentían la brisa, la disfrutaban, les gustaba ver sus cerros verdes, su comunidad llena de plantas y todo, pero a los animales la verdad es que sí les pegaban, ¿no? Les daban varazos. Entonces creo que por eso la discusión ecuatoriana sobre si los animales eran naturaleza, aquí lo que estamos viendo es el cambio de discurso en la legislación. Por eso la primera parte de la exposición. Y en ese cambio de discurso, esto, la prevención del medio ambiente, junto con esto, de que el Estado promoverá las tecnologías limpias, tenemos que tratar en este discurso de llevarnos el mercado que no sea nuestro centro y llevarlo a biocentrismo, aunque mi amigo de San Luis se enoje. Y en ese biocentrismo, donde el centro es la naturaleza, y las decisiones que tomo, las tomo pensando en la naturaleza, yo aquí nada más les voy a mencionar una reflexión. Últimamente en México estamos haciendo campos de energía solar, ¿no? Esa energía solar, esos paneles solares tienen un tiempo de vida, 15, 20 años, dependiendo, ¿no? Después hay que tirarlos. Para hacer campos, en el caso de Aguascalientes, el gobernador mandó tirar unos cedros, ¿no eran cedros? Mezquites. El mezquite, la verdad es que a muchas personas de Aguascalientes no les gusta tanto, a otras sí, porque causa una gran sombra. A las personas que no les gusta es porque es como espinilludo, como que tiene espinas, es delgadito de las hojas. Aún así causa, como tiene tantas ramas, causa una buena sombra. Un buen mezquite grande es enorme. No digamos que tiene 100 años, ya es enorme, ya te causa una buena sombra. Pero el mezquite tiene una gran característica, es de los árboles que más oxígeno regresa al medio ambiente. Entonces, normalmente en Aguascalientes son protegidos. No puedes cortar un mezquite porque la multa es muy alta. Sobre todo un mezquite que se ve grande, ¿no? Pues el gobernador mandó talar algunos, 230, lo solucionó plantándolos en otro parque, mezquites chiquitos, para hacer el campo de, digamos, de paneles solares. ¿Cuál es el problema? Tenemos que ser críticos con este tipo de cosas. ¿Por qué no puedo poner paneles solares en cada casa que lo auspicie el gobierno? ¿Por qué no el gobierno paga paneles solares? Porque se nos cae CFE, se nos cae el mercado. ¿Cómo cobro la luz si cada casa tiene su panel solar que le administra toda la luz y se lo da el sol? Y que costó 15,000 pesos, 20,000 pesos, ¿no? Y que le va a durar 15, 20 años. Entonces, ¿qué hago? Los hago en el campo, taladro, tumbo plantas, me deshago de enormes hectáreas, los pongo y así yo obtengo la luz, la guardo y la vendo. ¿Cuál es mi centro? El mercado. ¿Por qué no quiero poner paneles en cada casa y no fregarme al campo? Porque luego, ¿cómo cobro, no? Peña lo dijo. Luego, ¿cómo vamos a cobrar?
En alguna entrevista lo dijo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el fundamento? Yo me dedico un poco a la filosofía y nos gusta saber a los filósofos de dónde vienen las cosas. El fundamento es el mercado. Luego, ¿cómo lo cobro? Tengo que buscar una forma de cobrarlo. Y acá, el fundamento, si yo pusiera en cada casa un panel solar y me olvidara del mercado, pues yo creo que afectaríamos menos, ¿no? Estos dos artículos, al menos en el discurso, tendrían relación con eso. Yo promuevo en el sector público cosas limpias, pero tengo que cuidar, causar el menos daño posible. Si lo pongo en cada casa, no causaría nada de daño. Es una fuerte inversión de adaptar cada casa a eso, pero no causaría, la verdad, tanto daño. Pudiera auspiciarlo desde los miles de millones de dólares que gana el gobierno, pero luego, ¿qué hago con todos los trabajadores de CFE y todo eso? Se prohíben el uso de armas, el uso de químicos, biológicas y nucleares. Ustedes saben el problema de Chernobyl, sigue contaminado, fue tan fuerte el accidente que casi se acaba con Europa por los vientos. Tuvieron que morir muchas personas que tenían que entrar a la radiación, limpiar y luego salían y se morían a los pocos días, ¿no? Empezaban a vomitar sangre y todo, y ya lo sabían que iban a morir. Tenían una cultura muy de primero el Estado y después yo. Esto está prohibido. Armas químicas, biológicas, nucleares, contaminantes orgánicos, altamente tóxicos, la agroquímica internacional. Miren, en los saberes mexicanos hay unos investigadores de la UABC y de otras universidades que están trabajando y asesorando al campo mexicano en el sentido de cómo usar menos estas cuestiones de agroquímicos en nuestros alimentos, que no solamente hace daño al medio ambiente, sino también nos hace daño a nosotros como seres humanos. Y una de las formas, el secreto está en saberes ancestrales. En saberes ancestrales tienen muy claro que tienen que sembrar frijol con maíz, con otra planta, porque una planta suelta sustancias para espantar a la plaga de la otra y esta también a la plaga de la otra. Entonces los sembradíos indígenas tienen varias plantas que normalmente entre sí son renunciables. Eso nos falta enseñar en las escuelas porque casi siempre enseñamos la forma de sembrar y todo de otras culturas donde necesito estos agroquímicos, ¿no? Entonces sería buscar la manera de eliminar con mayor presencia este tipo de cosas y con la ciencia estar rescatando estos saberes. Hablaba Boaventura de Sosa Santos del homicidio de las epistemologías del sur, rescatar estas epistemologías del sur, estos saberes ancestrales y ponerlos en práctica y asesorarlos y desarrollarlos para usar cada vez menos este tipo de cosas. Ya ni hablemos de lo transgénico, ¿no? Otras cosas que vienen, la educación como la nuestra, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un medio ambiente sano como la nuestra. Esto sí es muy parecido, pero se le agrega esta última parte, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Este es el summa causae. O sea, yo tengo que estar en armonía con la naturaleza. Las personas y comunidades nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del medio ambiente y las riquezas naturales. Son saberes y responsabilidades ecuatorianas. Ya nos habla que es responsabilidad de todos los ecuatorianos. Esta era otra discusión que a mí me parecía absurda porque a mí me gustaba mucho la Constitución y ya cuando lo vi en la práctica no se estaba aplicando. La discusión primera era ¿qué hacer si la Constitución dice que los derechos de la naturaleza y luego el Código Civil dice que los animales son cosas? ¿Qué hacer si los animales son naturaleza? O sea, es absurdo. Sería importante pensar que los animales están dentro de esa naturaleza. La otra discusión absurda que yo veía, o a mí se me hacía absurda, a lo mejor ellos la tenían muy presente, es esta parte. ¿Quién es el responsable? Ellos estaban discutiendo quién es el responsable. Su Constitución lo dice, todos. Y ellos decían, pero es que el responsable es quien vive cerquitas o cualquiera. Sería mejor establecer que cualquiera, porque muchas veces los que viven cerquitas de la contaminación a veces puede ser que no tengan los medios necesarios para enfrentar a las grandes empresas, pero quizá una asociación ya más elaborada, más desarrollada, sí lo pudiera hacer. Si tienen los abogados, tienen todo. Entonces, ¿qué ofrece mejor protección?
decir que los afectados o decir que todos. Yo creo que todos, ¿no? Y la Constitución no lo prohibiría. Los gobiernos, ellos tienen gobiernos parroquiales, dice que también ellos tienen que proteger el medio ambiente. El régimen de desarrollo siempre se hace en armonía con la naturaleza, el patrimonio natural, el patrimonio genético, y ejecutar los planes y programas otra vez en armonía con la naturaleza, la ciencia, tecnología, lo que les decía ahorita, rescatar los saberes ancestrales que sean menos contaminantes y que funcionen para el desarrollo, pues ni modo, del mercado, así vivimos, pero el desarrollo de la extracción, sobre todo de los alimentos, ¿no? En una parte de esta Constitución viene como es más importante la independencia alimenticia que la independencia, digamos, de otro tipo. O sea, asegurar la independencia alimenticia. Y llegamos a esta parte que es ya el chocolate, ¿no? Lo importante, lo que cambia, lo que no tiene otra constitución más que la boliviana y la ecuatoriana. Se le otorga, ustedes tienen ahí en pantalla el capítulo Biodiversidad y Recursos Naturales. Aquí en este capítulo se le reconoce el derecho a la naturaleza. No es el derecho humano, yo ser humano, al medio ambiente sano. Es el derecho de la naturaleza a vivir, a ser restaurada y a que yo no la afecte o la afecte lo menos posible. Lo menos posible. No es a que yo pueda vivir y pueda tener cosas, sino a yo siempre pensar, y ese es el cambio de discurso, yo siempre pensar qué afectación le puedo hacer a ese otro ser vivo al cual le reconozco, al cual no lo separo de mí, no lo jerarquizo, como habíamos visto, y por lo tanto no lo domino, sino que le reconozco su derecho a existencia. Y ya, con esto cerramos Ecuador. Esto es un proyecto que tiene una amiga de allá. Ella estudió ingeniería en la universidad, digamos, lo que aquí sería la UNAM, pero en la de Ecuador. Y ella, junto con otros amigos, una asociación, hicieron estos talleres, hicieron y diseñaron desde la ingeniería, desde la arquitectura, estas casas. Pero estas casas tienen una característica especial. Pueden hacerse de forma fácil, rápidamente, tienen todos los servicios y tienen todas las comodidades adaptadas para su clima. El clima de Ecuador es muy variable. En un día llueve, hace frío, hace calor. En 5 minutos tú puedes tener un día despejado y en 5 minutos se nubla impresionantemente, cae una tormenta y esa tormenta es eléctrica y en Quito te caen los rayos a 3 metros, ¿no? Yo me impresionaron los rayos de Quito, porque además hacen eco por las montañas, la ubicación y la ciudad. Pero estas casas son, digamos, casas, ahí dice, de bajo impacto ambiental, y ellos traen ese proyecto, y baratas, o sea, son casas completas, baratas, con todos los servicios, adaptadas al clima. Lo diseñaron entre ingenieros y arquitectos, este modelo de hacer casas. Ahí todavía no está pintada todavía se ve más bonita, ¿no?